Ahora pasamos a una segunda cuestión o problemática, que es el tema de la divinidad de Cristo. De hecho, el Papa, en una carta reciente llamada Novo Millennium Eunte, nos decía que el tema de si Cristo era hombre o no, no tiene tanta importancia ahora, porque todos o mucha gente piensa que sí, efectivamente era un hombre. El problema principal ahora está en la divinidad. No todos creen en la divinidad de Cristo. Vamos, por tanto, a analizar qué objeciones o argumentos en contra algunos plantean e iremos viendo cómo se pueden desenredar y explicar con relativa facilidad. Una primera objeción, dicen algunos: Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios, porque una cosa es Dios, otra cosa es su Hijo, que sería como una especie de semidios o un hombre perfecto, pero no es Dios. Y además dicen, vean que la Escritura, la Biblia, trae pasajes en los que se habla la diferencia entre Cristo y Dios. ¿Qué pasajes ponen ellos? Por ejemplo, alguno es el pasaje cuando Jesús nuestro Señor va a un pueblo y le sale al encuentro a un joven que tenía un deseo de conocerlo a él porque se da cuenta de lo importante que era Jesús. Entonces llega el joven y le dice una pregunta: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. Algunos comentan, ven, ahí está claramente indicado cómo Cristo, él mismo se reconoce que no es Dios. Por eso le recrimina un poco al muchacho: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Bueno, es uno de los pasajes que ellos aducen. Otro pasaje que aducen como prueba de que Cristo no es Dios es cuando ya al final de su vida el Señor ha resucitado. Y entonces aparece a María Magdalena. Y María Magdalena intenta acercarse a él. Y el Señor le dice que le deje porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. También dicen, ahí está explicado cómo Cristo, una cosa es Él y otra cosa es Dios. Bueno, esos pasajes hay que saber entenderlos. Hay que saber entenderlos y a la vez leer la Biblia, el Nuevo Testamento, la Escritura en todo su contexto, en toda la unidad. Porque si uno saca pasajes sueltos, fuera de contexto, sin leer también los demás, puede enredarse y a eso llegan los errores que a veces han sucedido en la historia de la Iglesia. ¿Cómo explicar estos pasajes o qué otros argumentos podemos sacar para aclarar esta pequeña confusión? Vamos a decir que en el Nuevo Testamento unos pasajes muestran claramente la identidad entre Jesús y su Padre. Por ejemplo, uno clásico, quizá usted lo conoce, aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 8 y alrededor. Resulta que Felipe, un apóstol, en un momento de confianza, le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Como diciendo, bueno, con que nos muestres al Padre, ya con eso estamos a Dios Padre, ¿se entiende? Entonces el Señor le ve con una cara de asombro y le va un poco a reprochar su actitud. Le dice así: Felipe, tanto tiempo como llevo con vosotros y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. O sea, ahí aparece muy claramente esa identidad. Como Cristo dice que quien lo ve a Él, ve al Padre, ve a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios también. Dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si no, aunque sea, cree por las obras que yo hago. Porque, como ya veremos, el Señor hace unas obras impresionantes que solo Dios podía hacer. Por tanto, ese texto, como otros muchos, evidencian que Cristo tenía conciencia de su carácter divino, Hijo de Dios y a la vez Dios, que estaba presente entre los hombres. De hecho, que usted conoce, en el libro de Isaías hay una profecía, Isaías 7:14, donde dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, estaba profetizado que nacería uno de una virgen, que sería el Dios con nosotros. Y luego, cuando el ángel en un momento se le aparece a la Virgen y también a San José,
les hace ver cómo el nombre de ese niño será Jesús. Dice, porque Él viene a salvar a su pueblo Israel, a perdonar los pecados. Jesús significa Dios que salva. O sea, en el nombre de Jesús ya está su ser y su misión. Él es Dios que salva. Bueno, otros textos del Nuevo Testamento, nos veremos un poco más adelante, van explicando también esa conciencia que había en la iglesia de que Jesús era Dios con nosotros. Los textos que vimos antes, como objeciones, decimos que el Señor también a aquel joven le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo sabes que yo soy Dios? También se puede ver así ese texto, como diciéndole, ¿cómo sabes que yo soy Dios para que me llames bueno? Y cuando Él dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, hace referencia a esa filiación por naturaleza del Hijo para con el Padre, y nuestra es adoptiva. Bueno, eso sería para otro programa, que es lo que se llama la filiación divina. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Ahora pasamos a otra objeción o crítica que también se hace a la divinidad de Cristo. Esa crítica es la siguiente. Dicen, el concilio de Nicea del año 325 inventó la divinidad de Cristo. Antes los católicos, los cristianos, no creían que Él era Dios, sino hasta el siglo IV. Bueno, eso es una expresión o una afirmación que es incorrecta. Vamos a ver por lo siguiente. Porque los evangelios y también la tradición de la iglesia nos muestran cómo había en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, o sea, antes de Nicea, conciencia de que Cristo era el Hijo de Dios. Por ejemplo, en los evangelios, con sus acciones y con sus palabras. El Señor nos dejó muchas palabras sobre su conciencia de Dios. Por ejemplo, a veces Él asombraba a los demás cuando se aplicaba características propias de Dios. En un pasaje dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Él se llama la vida en absoluto. Él se llama la verdad, que son términos que propiamente pertenecen a Dios en plenitud. Él se los aplica a sí mismo. Luego también el Señor se va a atribuir el poder divino de juzgar al final de los tiempos. Hay un pasaje que dice así en el Evangelio de San Lucas.